Si no encontramos el papel que estamos buscando, simplemente queremos darle un toque más personal a nuestros papeles, os proponemos crear vuestros propios diseños empleando solo y exclusivamente sellos y tampones de tintas. Con esta técnica también podemos reciclar el papel que tengamos por casa y hacer nuestras propias creaciones. Os contamos algunos trucos y también algunas ideas para inspiraros y que vuestras creaciones queden perfectas. Comenzamos con los materiales. En nuestro caso vamos a emplear siempre un papel craft de color liso, así conseguimos que los sellos se noten más sobre la lámina, pero podemos emplear cualquier tipo de papel e incluso papeles que ya estén decorados e ir creando nuestros propios diseños con los sellos. Para nuestras creaciones vamos a emplear los sellos más sencillos que podemos encontrar y os vamos a mostrar cómo sacarle el máximo partido aunque solo tengan un elemento. Además vamos a combinarlo con sellos con frases o palabras. Vamos a emplear abecedarios de sellos que nos permiten construir nuestras propias frases y vamos a decorar nuestras estampaciones con rotuladores metálicos o de chalk paint. Y un elemento que no se nos puede olvidar para que nuestras estampaciones sean perfectas, vamos a utilizar alcohol o acetona para limpiar los sellos. Y empezamos con un truco esencial. Precisamente vamos a emplear el alcohol o el líquido disolvente para limpiar a fondo nuestros sellos antes de entintarlos. Es importante que limpiemos bien los sellos antes de emplearlos porque así retiramos cualquier resto de tinta anterior, pero a la vez conseguimos que la tinta se quede más fresca sobre la superficie y así vamos a dejar más tinta sobre el papel. Entintamos el sello con el tampón. Es importante que dejemos bastante cantidad de tinta para que la estampación sea perfecta. Otro truco importante: antes de estampar el sello sobre el papel tenemos que limpiar bien los bordes, porque si dejamos algo de tinta nos van a pasar situaciones como esta. Hemos dejado tinta en los extremos y cuando estampamos el sello aparece un pequeño marco alrededor, así que tenemos que limpiar muy bien el sello antes de colocarlo sobre el papel. Colocamos el sello sobre la parte del papel que queremos decorar y presionamos, pero no se nos puede olvidar otro truco: tenemos que mover el sello sin retirarlo del papel. Vamos a ir haciendo pequeños movimientos y así conseguimos que el dibujo quede completo. Si no tenemos mucho tiempo ni muchos sellos en casa, la forma más rápida y económica de rentabilizar esta técnica es crear una trama con un solo sello y un mismo color que se va a ir repitiendo. Además podemos añadir un segundo sello con otro color y con una frase. Rápidamente y con solo 2 sellos y 2 tampones de tintas de colores diferentes conseguimos personalizar cualquier papel y hacer nuestros propios diseños. Pero a un solo sello podemos sacarle aún más partido. Vamos a emplear diferentes colores de tinta, vamos a ir limpiando el sello cada vez que estampemos y así creamos una trama que se va a repetir pero con colores diferentes. Y vamos a añadir un nuevo elemento a nuestras creaciones. Vamos a emplear el abecedario de sellos. Cada sello es una letra y tenemos que componer nuestras propias palabras. A la hora de usar los abecedarios de sellos tenemos que tener en cuenta varios trucos. Uno de ellos es usar un sello pero dado la vuelta para crear los espacios entre palabra y palabra. Y otro truco importante: cuando ya tenemos nuestra palabra, cuando ya hemos seleccionado todos los sellos, vamos a unirlos con cinta de carrocero. Así nos aseguramos de que la palabra o la frase queda completamente recta.
Y en el caso de que tengamos una letra que se repite en varias ocasiones, lo que vamos a hacer va a ser estampar toda la palabra dejando el hueco, y una vez que ya la tenemos vamos a ir completando con la letra que faltaba. ¿Y cómo podemos personalizar aún más nuestras estampaciones sobre papel? Podemos emplear rotuladores con efectos metalizados o con chalk paint de punta fina para dibujar o escribir sobre los sellos que hemos estampado. Con sellos, tampones de tinta y rotuladores conseguimos de una forma rápida, sencilla y económica personalizar cualquier tipo de papel y crear diseños únicos. Si te ha gustado nuestro vídeo, ya sabes, puedes dejarnos un comentario, compartirlo o suscribirte a nuestro canal. Y no se te olvide, tienes muchos más proyectos paso a paso en nuestro blog inventandobaldosasamarillas.es.